El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casa, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos, un momentito. Bien, queridos hermanos, bueno, pues yo creo que para el buen entendedor, pocas palabras. En la primera lectura del libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, el autor del libro sagrado, este libro se le atribuye a Salomón. ¿Sí conocen al rey Salomón o no lo conocen? Pues si ustedes se codean con las escrituras, ¿no? Entonces sí lo conocen. Salomón, cuando fue elegido rey, le dijo Dios: pídeme lo que quieras, ¿verdad? Pídeme lo que quieras. Y Salomón solo le pidió una cosa: te pido sabiduría para gobernar al pueblo que me encomiendas. Únicamente eso te pido. Por eso la primera lectura, que ustedes pusieron mucha atención ahorita, la primera lectura pareciera ser que resume la petición de Salomón: dame sabiduría. Y pareciera ser que resume esta petición de Salomón en la primera lectura. Lo voy a hacer muy rápido otra vez, voy a hacer muy rápido la primera lectura para que ustedes otra vez retroalimenten, ¿va? Bien. Dice: supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comprar con la piedra más preciosa.
porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que a la salud y a la belleza, la preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riquezas incontables. Eso es la sabiduría que pidió Salomón. Y por la historia bíblica, nosotros sabemos que Salomón fue el rey más sabio y más rico también, ¿verdad? Con muchas riquezas. Salomón, en su riqueza y en su piedad, quiso construir el templo, ¿se acuerdan? El templo al Señor, y el Señor le dijo a Salomón: bueno, tienes mucha generosidad, pero aún no, ¿verdad? Cálmate, detente, hay otras cosas que hacer. Y con su sabiduría hizo muchas grandezas el rey Salomón. Por lo tanto, Salomón dice que él confió en la sabiduría. Pero después nosotros entendemos, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Jesucristo es la misma sabiduría. Jesucristo es la sabiduría del Padre. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, Jesucristo es nuestra sabiduría. Y hoy el autor sagrado dice: yo elegí a la sabiduría antes que a cualquier cosa. Tuve oportunidad de elegir muchas cosas, pero yo elegí a la sabiduría. Y con la sabiduría me vino todo lo que tengo, todo lo demás. Jesús lo dice en otras palabras: busca primero el reino de Dios y todo lo demás te vendrá por añadidura. Pero primero busca el reino. Algunos buscan primero la añadidura y después el reino. Están al revés y están mal. ¿De acuerdo? Entonces hoy dice el Señor: busca la sabiduría. Esto es lo más importante en tu vida y después todo lo demás. Pero fíjense que la primera lectura con la carta a los Hebreos, que es la segunda lectura, tienen algo muy parecido, muy en conjunto. Son lecturas hoy muy pequeñitas. El Evangelio es un poco largo. Entonces en los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Viva, eficaz y penetrante. Esta es la palabra de Dios. Viva, eficaz y penetrante. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Esta es la palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo es la palabra eterna del Padre. Jesucristo es la palabra. Es el Verbo encarnado, la palabra encarnada en el seno de la Santísima Virgen María. Por eso hoy las lecturas de este día presentan a Jesucristo como sabiduría y como palabra que cambia y transforma la vida del hombre. En la primera lectura, el autor sagrado dice que toda su vida se transformó y se cambió por haber invocado a la sabiduría. Pedí la sabiduría, vino a mí la sabiduría, transformó y estimé a todo en nada con tal de quedarme con la sabiduría. Dice: yo no pedí riquezas, yo no pedí bellezas tampoco, yo pedí sabiduría, y el Espíritu del Señor me dio la sabiduría, y la sabiduría con ella me trajo riquezas, traía las manos abundantes, llenas, y vino a bendecir mi vida. La sabiduría transformó mi vida, y la sabiduría es Jesucristo, la elección de Cristo. Hoy la segunda lectura, la carta a los Hebreos, dice que la palabra de Dios, y que la palabra de Dios, según en San Juan, capítulo 1, la palabra de Dios es Jesucristo, es el Verbo encarnado, que viene a nuestra vida, penetra nuestro corazón y transforma nuestra vida. Cuando una persona se abre al misterio de la transformación, cuando tú te abres al misterio de Dios, cuando tú te abres a la palabra, a la sabiduría, le invocas a la sabiduría, invocas a la palabra en tu vida, entonces la vida se transforma. Entonces, una vez que la vida se transforma, dejamos de ser un tanto materialistas para poder darle un espacio en nuestra vida a Dios, a la vida espiritual. Ahorita en el Evangelio vamos a ver
que no es malo trabajar y tener sus cositas, malo es darle el corazón a sus cositas, porque donde está el tesoro, ahí está el corazón, dice la palabra del Señor. Por eso el resumen o la síntesis de esto está en el Evangelio. Se acercó un hombre a Jesús corriendo y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Miren que era un hombre bueno, muy bueno. Este hombre yo lo admiro mucho en este Evangelio, siempre que lo leo, lo medito, admiro mucho a este hombre. Se acercó a Jesús corriendo, tenía interés. Le hace una pregunta, él quiere reino eterno, quiere vida eterna. Y entonces Jesús le dice: cumple los mandamientos. Y se los dice Jesús, honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no cometerás fornicación. Empieza Jesús a decirle los mandamientos y le dice: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Por eso digo que es un hombre sorprendente, Y Jesús va más allá. Entonces ve a vender todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, luego ven y sígueme. Y el hombre se puso triste y se fue triste. Y entonces Jesús hace una primera expresión. Escuchen bien las expresiones de Jesús. La primera expresión, cuando el hombre se va todo triste, ¿qué cosa es lo que dice Jesús de él? Dice la primera expresión: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Esa es la primera expresión. Entonces los discípulos quedaron sorprendidos ante esta palabra y Jesús insistió. Fíjense, la segunda viene más blandita que la primera. Fíjense, la primera le dijo: qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Y como sus discípulos se espantaron, entonces le dice más suavecita la situación, pues me gusta más a mí también. Dice: hijitos, ya le llama hijitos, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas, aquí cambia, para los que confían en las riquezas, entrar en el reino de Dios. Primero dijo: para los ricos, qué difícil va a ser. Ya estaban pensando en sus vacas, ¿verdad? En sus terrenos, cañales. No, primero dijo: a los ricos, qué difícil le va a ser. Pero después dice: qué difícil es para los que confían en las riquezas. Aquí ya cambia mucho. Entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, en concreto, ¿qué me quiere decir la palabra de Dios? Que no todo es riqueza, que no todo es materialismo. ¿Dónde dejamos la sabiduría? ¿Dónde dejamos la palabra de Dios? ¿Dónde dejamos a Jesucristo? Por estar únicamente confiando en las riquezas. Cuando alguien se hace materialista, no descansa buscando lo material, no duerme planificando lo material y no le da tiempo ni siquiera para escuchar la palabra porque está metido en sus cosas materiales. Y cuando el materialismo llega a una persona y lo empieza a envolver, que crece tanto en el materialismo, crece tanto en la vida material, que se olvida de la vida espiritual. Y que solo le va a venir a la vida espiritual si un momento pasa una crisis. Hay muchos que viven tan materializados que incluso esclavizan a sus trabajadores, esclavizan a sus empleados o a la gente que les ayuda en el trabajo, los esclavizan, los maltratan, tienen genios muy feos, se molestan en todo, si pierden algo parece que se les pierde la vida, etcétera. Es decir, hacen una vida materialista, 100% como si la vida fuera todo materialismo. ¿Cuántas familias se pelean por un pedazo de terreno? ¿Cuántos? No digo terrenos de 20 hectáreas, digo un terreno de 10 por 10. Sacan machete y se quieren matar, se dejan de hablar, etcétera, por un bien común de la casa. Cuando ya murió papá, ya murió mamá, tú te llevas el refrigerador, yo la estufa, tú la olla grande, yo la vaporera, tú el sartén, yo... ¿Qué cosa es eso? Materialistas hasta decir basta.
Entonces, hoy la palabra de Dios, Jesús dice, por eso, qué difícil le va a ser al que confía en las riquezas. No porque seamos unos ricos, no. Puedes tener tus cositas, pero puedes compartirlas, puedes ser generoso, puedes traerles tu donativo al Padre José Luis, Eso es compartir los bienes también. Pero si piensas todo para acá, ¿verdad? Todo para acá y nada para allá, no ayudo, me molesto, no doy a los demás, me quiero quedar con todo. Si somos muchos hermanos, pues que agarre el que más pueda, ¿no? Y los demás que pues Dios los ayude. No. Entonces hoy por eso la palabra, el Señor nos dice hoy en la palabra, lo importante que es no confiar en las riquezas. Porque el día que nosotros ya lo sabemos, hasta hay una canción que dice que el día que yo me muera, ¿cómo es César? ¿Tú que eres artista? Un puño de tierra me voy a llevar, ¿cómo es? ¿Sí, verdad? ¿Sí? No cantes, así nomás. Iba a agarrar la guitarra para cantar. ¿Qué nos vamos a llevar cuando nos vayamos de esta vida, hermanos? ¿Qué nos vamos a llevar? Por eso es importante prepararnos para la vida eterna. Y este hombre dice que se fue muy triste porque Jesús dijo, mira, ve, entonces vende lo que tienes, repártelo entre los pobres. Bueno, tal vez nosotros no vamos a ir a vender lo que tenemos y repartirlo entre los pobres, pero sí podemos ser generosos, pero sí podemos, nosotros tenemos que trabajar, claro, tenemos que trabajar para comer, para vivir bien, para vestirnos, por la salud, la educación, etcétera. Sí, pero no venderle nuestro corazón a las riquezas. Acuérdense que Jesús dice que donde está el tesoro, ahí está el corazón. Y si el tesoro es la vida eterna, allá está el corazón buscando vida eterna. Por eso, qué difícil le va a ser. Miren el testimonio de San Daniel Comboni. Es un santo que ustedes conocen bien también, San Daniel Comboni. Hay una imagen de él aquí. Este santo hombre, él hizo estas palabras de Jesús. Estas palabras que dice Jesús aquí al final del Evangelio. Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100% y la vida eterna, para darnos confianza. Confíen, no sean desconfiados, sean generosos, denlo todo. Cuando Jesús habla de dar, si dejaste casa, hermano, hermana, etcétera, todo lo que dejaste, tierra, Jesús habla de confiar, No es decir, no quiere decir que vayas a dejar todo, te vayas a ir. Bueno, algunos santos lo hacen radicalmente. Está San Francisco de Asís, radicalmente dejo todo y me voy. San Daniel Comboni, me voy al África, dejo todo y me voy al África, ¿verdad? Este hombre ha recibido la vida eterna ahora es un santo. Esos son los ejemplos de los santos, han dejado todo, pero nosotros también podemos dejar cosas, es decir, confiar más en el Señor. No confíes mucho en tus propias fuerzas. Quien confía demasiado en su propia fuerza acaba derrotado, acaba confundido, acaba frustrado. Confía en el Señor, presenta a Él tus planes, que el Señor lleve tus proyectos. Pide al Señor que lleve tus proyectos. ¿Quién de ustedes le pone al Señor sus proyectos en sus manos? ¿Cuándo han ofrecido una Eucaristía al Señor para decir, Señor, este proyecto lo estoy iniciando y te ofrezco la Eucaristía por este proyecto, por esto que estoy haciendo? ¿Cuándo confiamos en el Señor? A veces sentimos que nosotros podemos mover todos los hilos y las cosas luego nos salen mal. Por eso, no confiemos únicamente en las cosas materiales. Quien confía en sus riquezas, en sus bienes, por muy poquitos que sean, por muy poquito, acaba muy mal. En la familia, yo les invito para que en las familias tengamos un buen pensamiento. No nos vamos a llevar nada cuando nos vayamos. No luchemos ni peleemos por bienes innecesarios, cosas innecesarias. No peleemos por ello. Miren ustedes, cuando el Señor nos llame, no va a decir, a ver, ¿qué me trajiste de tu casa? ¿Algún terrenito? ¿O alguna casita? ¿Alguna cosa? ¿Algún carro? ¿Qué me trajiste? No, el Señor dirá, ¿dónde están tus obras? ¿Qué hiciste? ¿Qué le dejaste a tus hermanos? Es más, no que les quitaste, ¿qué les dejaste? ¿No? ¿Qué hiciste por los demás? Es decir, hoy el Señor nos invita, por lo tanto, y el santo San Daniel Comboni nos da el testimonio de que sí se puede, elegir a Dios, la sabiduría, el verbo, la palabra, antes de los bienes materiales. Muchos no crecen materialmente. Muchos a veces nos dicen, Padre, a mí no me rinde el dinero, Padre, ya me gané y ya me lo gasté. Y van con el brujo, ¿verdad? Para decirle, ¿por qué no me rinde? No te rinde porque eres mezquino, codo,
No eres generoso, no ayudas al que te necesita, no ayudas a la iglesia en sus necesidades, no compartes, por eso no te rinde. No dice, es que me están haciendo maldad, por eso el dinero no me rinde. ¿Qué maldad te van a estar haciendo? Lo que pasa que eres un codo, que eres un mezquino, que eres un agarrado, porque si tú pones tus bienes al servicio de los demás también, el Señor bendice con abundancia. Él dice en su palabra que todo lo que nosotros demos a los demás, nuestra generosidad, dice, se regresará el 100 por 1. Y es palabra de Dios, no es palabra mía. Él lo dijo Jesús. Y si Jesús lo dice, entonces así es. Por eso pidamos hoy al Señor, queridos hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a tener más generosidad y a bajarle a nuestras riquezas, ¿verdad? A nuestras riquezas, ya sean materiales o ya sean riquezas también de soberbia, de chismes, de orgullos, de vanidades, riquezas esas que no nos dejan crecer espiritualmente. Pongamos hoy todo en las manos del Señor y que sea Él nuestro auxilio y nos ayude a confiar más en su santa palabra. Así sea.